Hola niños, esta semana y para finalizar vamos a trabajar nuevamente con la simetría. Ahí les mostré una simetría horizontal. Ven en la naturaleza. Veamos. Lo que vamos a hacer son distintos ejercicios en los cuales yo les voy a mostrar que pueden resolver y reconocer una simetría. Para eso también tenemos que recordar que es una figura que al dividirla en dos partes son exactamente iguales. Eso es lo primero que tengo que tener claro. Si divido algo son por una mitad, que sería el eje de simetría, tienen que ser iguales. No puede quedar una más grande y una más pequeña. Y aquí te muestro, en el primer ejemplo, en la 1, aquí la hojita doblada. ¿Se acuerdan cómo el trabajo anterior de artes? Es así. Y aquí dibujaron, se fijan, la mitad de la letra. Finalmente, al estirar, recortar y estirarlo, sale la letra M y la simetría estaría aquí, en forma vertical. Entonces, siguiendo este mismo patrón, ¿cuál de estas letras, al partirla por la mitad, ¿cierto?, serían las dos partes iguales? Ojo, el corte puede ser vertical u horizontal. Veamos. Ahí está la A, el eje. En la B hicimos el eje de simetría, en la C y en la D. Y ahora tú tienes que mirar en cuál se podrían dividir dos partes exactamente iguales. La A, ¿cierto? Muy bien, es la A. En la 2 nos pregunta cuántos ejes de simetría tiene la cruz de la figura. Cuando habla de varios ejes de simetría es porque esta figura se puede, al dividirla en dos partes iguales, no tiene un solo eje, sino que son varios. Vean, el primero que yo siempre trazo es el vertical. ¿Quedaron dos partes iguales? Sí, muy bien. Pero tiene otro, ahí tiene uno horizontal, o sea que si yo lo doblo en la mitad en ese lugar, quedarían dos partes iguales. ¿Habrá más? Veamos. Muy bien, ahí hay otro en diagonal. Si yo trazo el eje en diagonal, este sector es exactamente igual al otro que está acá. O sea, si yo lo doblo, quedarían iguales. Y hago el trabajo de la letra M. Y en el otro diagonal, también. ¿Ah? Si se puede en una diagonal, también se puede en la otra. Y quedan dos lados exactamente iguales. Por lo tanto, en esta actividad, en la número 2, tendría 1, 2, 3, 4 ejes de simetría. Sería entonces nuestra alternativa C. ¿Ya? Cuando tengan alguna prueba, alguna guía, ustedes pueden hacerle encima las líneas. No tienen para qué imaginárselas, se raya nomás. Aquí tengo otras. Indica cuál de estas rectas es un eje de simetría. Por ejemplo, aquí tenemos en la A, ese eje de simetría trazado. ¿Quedaron las dos partes iguales? Sí, cierto. Por lo menos visualmente sí se nota. En la número 2, el eje de simetría dividió este trozo igual a este. No, ¿cierto? Este es mucho más grande que el de arriba. Y el de acá, al trazar el eje aquí, ¿quedó este sector, este rectángulo, igual a este otro? No, tampoco. Y en esta, que está un poco diagonal, así como oblicua, ¿ese trozo es igual a este? No, este es mucho más pequeño. ¿Y qué decir de la número 5? Miren, al trazar ahí la simetría, ese trozo con ese, si yo lo doblo por la mitad del rectángulo, a donde tiene trazado ese eje, ninguna de las dos partes serían iguales. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la número 1. Veamos acá en la estrella, es del mismo tipo. Voy y miro el eje de simetría que tiene trazado y en cuál de ellas la figura está en dos partes iguales. Aquí su visión tiene que ser muy buena y pensar en tu mente cómo quedarían iguales. Yo digo que es la número 2. ¿Y ustedes? Sí, es la 2. Ahora es tu turno. Yo ya te di ejemplos y tips de cómo puedes resolver. Por lo tanto, aquí está la guía. Les recuerdo que pueden escribirme en su cuaderno solo la alternativa, si no pueden imprimirla, ¿ya? Y todos estos ejercicios están en tu guía de Word para que los puedas contestar. Vamos viendo. Ahí está la 1, ráyalo nomás encima. Trata de hacerlo con una regla o con algo que sea recto para ver si quedan las dos partes iguales.
Ahí está la número 2, que habla sobre las letras. Las letras también tienen simetría. Algunas tienen y otras no. Ve en cuál puedes partirla por la mitad. En la 3 te pregunta cuál tiene trazado todos los ejes de simetría. Me gustaría que probaras con un rectángulo, porque el rectángulo a veces es un poco engañador. Trata de hacerlo con un material concreto, con un papel lustre, una hoja de diario, una hoja de oficio. Ahí tienes la número 4. Miren, en la 4 tiene una pillería, te pregunta cuál no es simétrica, o sea, no se parte en dos partes iguales. Una de ellas no lo cumple. Finalmente en la 5 también hay que buscar cuál de ellas tiene trazado bien el eje de simetría, que queden los dos lados iguales. Nunca olviden eso. Y ahora vamos a trabajar en el texto. En su texto de la página 83 aparecen algunos ejercicios, ¿ves? Habilidad suya, la de ustedes, identificar regularidades geométricas para modelar, ya en este caso la simetría. Me tienes que marcar en la 2 cuál de estas señales de tránsito es simétrica. Le vas a hacer un ticket, ¿ok? Si al dividirla en dos partes iguales, tanto vertical como horizontal o diagonal, ¿cuál tiene simetría? Ojo, vean si los dibujos también son simétricos. En la actividad número 2, ahora hay que aplicar y reflexionar. Yo les contaba que en la naturaleza también se ve la simetría. Veamos, en la A dice que tienes que elegir una imagen. Entonces tienes que elegir o la chinita, la libélula o la estrella de mar. Y en ella vas a trazar con un lápiz todos los ejes de simetría posibles, o sea, la vas a empezar a dividir todas las veces que tú puedas. Ojo, que sean en partes iguales. No hay llegar y trazar líneas y que queden todas distintas. ¿Ya? En la B vas a contestar cuántos ejes de simetría trazaste. 1, 2, 3, no sé. Ahí se los dejo a ustedes. En la C me vas a explicar por qué escogiste esa imagen. Ahí, solo me lo escribes ahí con unas palabritas sencillas porque la elegiste. ¿Ya? Y si te parece o no, si te gusta o no te gusta que mezclemos con otras asignaturas. Por ejemplo, aquí mezclamos la naturaleza, ver animales, ¿cierto?, con matemática. Sí o no, si quieres, me lo puedes contestar por un poquito espacio. Y necesito el cómo voy, ¿no? Que es el para saber cómo está en tu aprendizaje. Dice, ¿qué aprendiste en este tema? Y tú me lo escribes ahí con tus palabritas. ¿Ya? Bien clarita la letra. Y acá dice, traza el o los ejes de simetría de la figura. Y aquí tú le haces con un lápiz lo mejor posible los ejes de simetría que le puedas hacer a esta cruz. Y eso sería todo por esta semana. Esta es la materia final de simetrías. Por eso van las preguntas de alternativa, para poner tu inteligencia a prueba. Nos vemos la otra semana con otras actividades.